Bien, este video versa sobre un tema de garantismo enfocado al sistema penal acusatorio. ¿Cuál es la intención? Hacer una pequeña exposición de cómo se puede aplicar los temas de garantismo o de garantías individuales contempladas en la Constitución a un caso concreto en el sistema penal acusatorio. Para ello nos vamos a centrar en un determinado momento que es el de la audiencia inicial. ¿Cuál es el punto? Demostrar cuál es la facultad que tiene el juez de control para reclasificar el tipo penal objeto de la imputación. Esto es, dentro de las facultades que tiene un juez, tiene posibilidades de llevar a cabo una clasificación jurídica diferente a la otorgada por la autoridad. Pero, ¿dónde está el tema? Porque la facultad está expresamente contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, no es tan claro qué posibilidad tiene de modificar o no la clasificación jurídica y si esta modificación puede ser en perjuicio del imputado. ¿Cuál es la razón? Que per se implica que un juez de control puede perjudicar la situación jurídica de un imputado en contraposición de lo solicitado por la Fiscalía. Para situarnos en contexto, ¿qué es lo que tenemos? El Ministerio Público lleva a cabo una petición a un órgano jurisdiccional, en este caso a un centro de justicia penal federal. Solicita una audiencia inicial. Lo puede hacer a través de citación. Después, si no acude la persona por citación, a través de una orden de comparecencia o por orden de aprehensión, incluso cuando se trata de una detención en flagrancia de una persona. ¿Cuál es entonces la finalidad de esta audiencia inicial? Que se formule de forma primigenia una imputación en contra de la persona o personas que son citadas a la diligencia. La imputación es una descripción del hecho, una narración de una conducta, ya sea de acción u omisión, donde también se expondrán datos de prueba, así como la clasificación jurídica preliminar que el órgano acusador considera que contiene esa conducta. Así, dentro de esta diligencia, la labor del juez es trascendental, porque su actuación implica señalar las directrices de todo el proceso penal. ¿Cuándo lo hace? Cuando fija el hecho con apariencia de delito y el tipo penal o su clasificación jurídica. Ese es el momento en que se fija la litis o materia del proceso penal en el sistema acusatorio. ¿Cómo se otorga la clasificación jurídica? Al momento de formular imputación, el Ministerio Público tiene la obligación de señalar cuál es la clasificación jurídica preliminar del hecho imputado a la persona. Esto es, tenemos que la Fiscalía es un órgano técnico, conocedor del derecho, y conoce cuáles son las conductas que el legislador determinó deben de ser sancionadas por la ley. Entonces, cuando conoce de una conducta que está considerada en alguna norma, entonces, en ese momento, él tiene libertad de determinar cuál es la clasificación jurídica de dicha conducta. Su límite es que la clasificación que otorga sea acorde al hecho narrado y a la información que se desprenda de los datos de prueba con que cuenta en la carpeta de investigación. Esto es, todos aquellos medios de convicción que haya logrado recabar y que tengan fuerza jurídica suficiente para sustentar la existencia de un hecho que en apariencia es delito y que debe de ser castigado por la ley penal. ¿Cuál es la importancia? Que todo lo que exponga el Ministerio Público va a ser sujeto al principio de contradicción. El principio de contradicción es uno de los pilares del sistema acusatorio, porque todas las exposiciones que realicen las partes quedarán sujetas a debate. Entonces, hay una obligación de conocer, controvertir o confrontar tanto los argumentos como los medios de prueba, la posibilidad de oponerse a las peticiones
y a los alegatos de las partes. Esa es la base del principio de contradicción, que es uno de los pilares del sistema penal acusatorio, que requiere del debate, argumento, exposición en contra de todo aquello que digan y soliciten las partes dentro de una audiencia. Todos los puntos entonces estarán sujetos a debate. Así, la audiencia, como tiene la finalidad de fijar la litis, se debe de debatir desde el hecho con apariencia de delito que se acredita con los datos de prueba, el contenido de estos, puesto que pueden contener contradicciones que también serán objeto de debate, así como la propia clasificación jurídica preliminar que otorga el Ministerio Público. Entonces aquí el punto concreto está en que el juez de control está facultado para llevar a cabo una reclasificación, es decir, otorgar la clasificación jurídica que regirá el proceso. ¿Cuáles son entonces las razones del punto de debate? Que parte de la resolución del auto de vinculación a proceso implica otorgar una clasificación jurídica hasta ese momento definitiva al hecho con apariencia de delito objeto de la imputación y que estiman acreditados con los datos de prueba. El segundo es que esa clasificación regirá la litis del proceso. El tercer punto es que se desprenderá o derivará del debate que den las partes. ¿Cómo es que esto sucede? El Ministerio Público, como lo hemos dicho, al solicitar la audiencia inicial, por cualquier modalidad, llevará a cabo una exposición donde formulará la imputación, además hará su fundamentación y motivación de la petición de vinculación a proceso. Si hay una parte más llamada asesoría jurídica, ellos también llevarán a cabo argumentación y, si es que los llegan a tener, exposición de sus propios datos de prueba. En contraposición a ello, la defensa de la persona objeto de la imputación llevará a cabo un ejercicio de argumentación o contraargumentación del contenido de los datos de prueba, las réplicas a las partes y sus peticiones. Con base en ello, completada entonces la tríada procesal, el juez determinará si vincula o no a proceso a una persona. Si determina vincularlo, entonces hará una fijación del hecho con apariencia de delito y a ese hecho le deberá otorgar una clasificación jurídica que puede no ser con acorde a la petición del Ministerio Público. Y el punto de debate es si puede o no ser de mayor alcance o de mayor gravedad a la conducta imputada por el Ministerio Público. Esto es, hoy sabemos que sí. ¿Por qué? Porque implicaría que el juez de control, dentro de sus facultades, tiene el poder de agravar la situación jurídica de una persona. El único límite que va a tener es, para la Fiscalía, es esperar la determinación que haga el juez de control acorde a su exposición. ¿Dónde tenemos desde el punto de vista internacional o el único sustento que tenemos para hacer un pronunciamiento al respecto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, realizó un pronunciamiento sobre esa facultad, aunque fue enfocada a la etapa de juicio. Y uno de sus razonamientos principales fue que el órgano jurisdiccional no está limitado a aceptar mecánicamente las pretensiones de las partes. Esto es, debe de llevar a cabo una acción que demuestre dónde está la labor del órgano jurisdiccional, que hay un análisis de las pretensiones que realizaron las partes, que hay un análisis y un estudio de sus argumentos, así como del contenido de los datos de prueba. ¿Por qué? Porque al final el órgano jurisdiccional tiene la función de equilibrar los derechos que tienen las partes, además de otorgar certeza jurídica a los intervenientes. ¿Cuál es su único límite? Que por ningún motivo lleve a cabo variación alguna de los hechos que fueron objeto de la imputación.
En el derecho mexicano, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos el contenido del artículo 21. Ahí se contiene la división de funciones en materia penal. ¿Por qué? Porque por una parte señala la existencia de una autoridad que nosotros denominamos Ministerio Público, quien lleva a cabo la labor investigadora de los delitos. Aunado a ello, conserva el monopolio del ejercicio de la acción penal. Por otra parte, está el órgano jurisdiccional, quien debe determinar si emite o no un auto de vinculación a proceso para poder determinar la litis en el proceso. ¿Cuál es el tema? Que ambas autoridades son las únicas reguladas en la Carta Magna. ¿Por qué? Porque la función de las autoridades forzosamente debe de estar delimitada dentro del orden jurídico mexicano para que puedan actuar. Así, entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales otorga al juez de control la facultad de modificar la clasificación jurídica de ese hecho que lleva ante él el Ministerio Público, porque el representante social únicamente hace una valoración jurídica de carácter preliminar y porque el juez de control, se reitera, no debe de hacer funciones únicamente automáticas. Se reitera, el límite del juez de control será no variar el hecho narrado por la Fiscalía. Así, debe de haber forzosamente una congruencia fáctica entre el hecho objeto de la imputación y la resolución de vinculación a proceso que pudiera emitir un juez de control. De tal forma que entre esa congruencia en el hecho hay también una certeza jurídica a las partes, porque ellos son quienes requieren esa certeza jurídica para saber o determinar si combaten la adecuación de la clasificación jurídica o bien si ajustan sus pretensiones a esa clasificación jurídica, en el entendido que en ningún momento prejuzga sobre la materia del juicio, ya que rige para la investigación complementaria y la etapa intermedia, puesto que en el sistema penal acusatorio la etapa de juicio es una etapa diversa y aun cuando se hace del conocimiento del tribunal de enjuiciamiento el hecho con apariencia de delito, también lo es que en esa etapa, al ser un juez diferente, él podrá otorgar también una clasificación jurídica ajena. En el entendido que para la audiencia inicial se ha determinado que el juez de control puede modificar en perjuicio de la persona imputada la clasificación jurídica, porque esa clasificación determinará la materia de la secuela procesal. Por una parte, tenemos que esa facultad es en ejercicio del uso del arbitrio judicial, que sin ese arbitrio no podríamos tener órganos jurisdiccionales que se consideren independientes. ¿Por qué? Porque también así se elimina posibles actos de corrupción, donde el Ministerio Público pueda limitar su imputación de forma maliciosa o dolosa en perjuicio de del propio monopolio de la acción penal, limitando de esta forma el actuar del órgano jurisdiccional y con lo cual también perjudicaría la secuela procesal. Cabe señalar que la tradición de no agravar la situación jurídica de una persona deviene del principio general del derecho conocido como non reformatio impeius. Este principio rigió principalmente para el juicio de amparo y para el sistema penal mixto o tradicional, donde se impedía a un órgano jurisdiccional agravar la situación jurídica de una persona. Claro está que únicamente se limita para aquellos casos en que la Fiscalía o el órgano acusador no hiciera uso de su facultad de recurrir las determinaciones jurisdiccionales. Sin embargo, era prácticamente imposible llevar a cabo un agravamiento de la situación jurídica o de la clasificación jurídica de la persona. Así, obligaba por completo
o limitaba por completo a los órganos jurisdiccionales a que sus motivos se limitaran a lo ya señalado desde un principio. Ahora, ¿por qué se permite llevar a cabo una reclasificación? Porque el juez de control tiene la posibilidad durante la audiencia de exponer las razones y motivos por los cuales otorga una clasificación jurídica diversa, en el entendido que esa clasificación no prevalecerá ni prejuzgará, además de que será posible impugnarla a través de los diversos mecanismos de defensa que existen tanto en la ley y la Constitución, a fin de obtener un pronunciamiento o bien de llevar el pronunciamiento del juez de control ante otro órgano jurisdiccional que haga uso de que haga el análisis del uso de la facultad de reclasificar. Así, en conclusión, tenemos que la labor garantista del Estado es revisar la actuación del juez de control. No revisará lo que hizo el Ministerio Público, ni la labor de la asesoría jurídica o de la defensa. Va a revisar en forma concreta el pronunciamiento del juez de control como órgano del Estado que está encargado de llevar a cabo un pronunciamiento jurisdiccional. Desde el punto de vista legal está que se puede someter a recurso de apelación desde el punto de vista constitucional a través del juicio de amparo, con la finalidad entonces de llevar a una certeza jurídica que afectará o regirá el resto de la secuela procesal y que en ningún momento la persona objeto del proceso quedará desprovista ni de los derechos humanos ni de las garantías que se le otorgan por la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.